Ahora hablaremos también de un desorden de la hemostasia que involucra al componente celular, es decir, al componente plaquetario. Se trata del caso de una mujer de 24 años con un mes de cansancio fácil, palidez, abundantes petequias, ginecorragia, es decir, sangrado por vía vaginal, y artralgias. Con un pulso en 88, una presión de 120/50, no tiene fiebre, no tiene adenopatías, no tiene visceromegalia, el hematocrito está en 24, los reticulocitos están en 3%, los leucocitos están en 2100, con un 15% de segmentados, eosinófilos 1%, monocitos 4%, linfocitos 80%, y las plaquetas están en el orden de 7000, una cifra muy baja de plaquetas. Decimos que una persona tiene una plaquetopenia o trombocitopenia severa cuando tiene menos de 20.000 plaquetas. Entonces, analicemos las alternativas o respuestas que nos dan. En primer lugar, dice anemia por deficiencia de eritropoyetina, que no guarda relación con el nivel de plaquetas, porque en anemia por insuficiencia renal la falla es solamente de la serie roja, no de la serie megacariocítica ni de la serie leucocitaria. Después dice anemia hemolítica por el nivel de reticulocitos. Si nosotros corregimos el nivel de reticulocitos al nivel de anemia de esta persona, vamos a ver que ellos se encuentran menos del 2%. Por lo tanto, la anemia sería por menor producción. Dice como alternativa C, linfocitosis absoluta. Hablamos del término absoluto cuando hablamos de cantidad de células por milímetro cúbico y no de porcentaje como está expresado acá. Pero se puede obtener el 80% de 2100 leucocitos corresponde más o menos a 1700 linfocitos, que está dentro del rango normal, porque el recuento de linfocitos normales va de 1000 hasta 5000. Para hablar de linfocitosis debemos tener más de 5000 linfocitos. Por lo tanto, no hay linfocitosis absoluta. La linfocitosis que menciona la pregunta es solamente porcentual o relativa. Al analizar las plaquetas, vemos que ellas sí están disminuidas en el número absoluto, porque nos dan el recuento de 7000, y hemos dicho que una trombocitopenia severa es cuando se tienen menos de 20.000 plaquetas. Entonces la alternativa D, o cuarta, nos dice plaquetopenia severa, que es cierto, y puede hacer sangrado espontáneo, como es el caso pues de esta mujer que presenta petequias, ginecorragia, debido al número muy disminuido de las plaquetas. La anemia severa y debe transfundirse inmediatamente una unidad de glóbulos rojos, está en 24, se dice que usualmente la hemoglobina con el hematocrito guardan una relación de 1 a 3, de tal manera que la hemoglobina estaría en 8, no está en rango severo, está entre moderado a severo, pero todavía no es severo. Por lo tanto, la alternativa más correcta sería definitivamente la de plaquetopenia severa, que puede presentar sangrado espontáneo como está sucediendo en este caso. La siguiente pregunta también tiene que ver con lo que vendría a ser desórdenes de la hemostasia, y dice, paciente con manifestación de sangrado gingival. El sangrado gingival es un sangrado tipo púrpura, y la púrpura puede ser cutánea cuando hay equimosis, petequias, o puede ser mucosa cuando hay epistasis, gingivorragia o ginecorragia. El tiempo de sangría está prolongado. Ya hemos dicho que el tiempo de sangría evalúa número y función de plaquetas. Y el tiempo de coagulación está normal. El tiempo de coagulación es una prueba muy grosera que ya no se usa, pero que evalúa a los factores de coagulación que son proteínas. Por lo tanto, si tenemos un tiempo de sangría prolongado y un tiempo de coagulación normal, lo más probable es que el mecanismo de la hemostasia que esté involucrado es definitivamente el mecanismo primario o la hemostasia primaria, que está representada por las plaquetas. Entonces la sospecha
En la deficiencia en que debemos pensar es definitivamente en relación a las plaquetas, porque hay prolongación del tiempo de sangría o de sangrado y además por el tipo de sangrado, que es tipo púrpura, en este caso mucosa, porque hay sangrado gingival o gingivorragia. Por lo tanto, si analizamos las otras alternativas, recordemos que la hemofilia A, por deficiencia de factor 8, da un sangrado que compromete a las articulaciones, es decir, hemartrosis, y puede comprometer a los músculos, es decir, hematoma. La carencia de vitamina K da también hematomas. ¿Por qué? Porque ella activa a los factores que están dentro de lo que vendrían a ser vitamina K dependientes, como son el 2, el 7, el 9 y el 10. Que se caracteriza por presentar pues un cuadro similar a la hemofilia, pero al analizar los factores vemos que son dependientes de la vitamina K. El factor de Hagemann es el factor 12, que tiene que ver con la vía intrínseca. Por lo tanto, debería alterar el tiempo de coagulación y no el tiempo de sangría. El fibrinógeno es el factor 1 de la coagulación. Por lo tanto, también debería estar alterado el tiempo de coagulación y no el tiempo de sangría. De tal manera que la respuesta correcta sería el compromiso de las plaquetas debido al tipo de sangrado y al tiempo prolongado de sangría. Después tenemos otra pregunta en donde se menciona a un varón de 26 años que es llevado a emergencia por una desorientación fluctuante, es decir, compromiso del sistema nervioso central. Palidez reciente, es decir, anemia. Los exámenes de laboratorio muestran una hemoglobina de 7, es decir, una anemia que es ya prácticamente severa, con un recuento plaquetario de 70.000, una trombocitopenia leve, con reticulocitos de 6%, es decir, con tendencia a la reticulocitosis, y nos dan el hallazgo de un elemento sumamente importante para pensar en el diagnóstico, que es la presencia de los esquistocitos. Recordemos de nuestra teoría ya expuesta que el esquistocito es el glóbulo rojo fragmentado y que es patoneumónico de la anemia hemolítica microangiopática. Y habíamos mencionado 3 casos o 3 entidades en donde encontrábamos esquistocitos por anemia hemolítica microangiopática. Recordemos, coagulación intravascular diseminada, síndrome urémico hemolítico que se presenta en niños, sobre todo, ¿no? Y la púrpura trombótica trombocitopénica que se puede presentar en adultos, sobre todo mujeres, pero también es posible que se presente en hombres. En el frotis de sangre periférica, entonces estos esquistocitos nos hacen pensar en un cuadro hemolítico microangiopático. El test de Kuhn directo es negativo, lo que nos dice que no se debe a la presencia de complejos inmunes, por lo tanto el diagnóstico sería el de un cuadro que involucre a una anemia hemolítica microangiopática, y de los que están mencionados en las alternativas, en las 4 alternativas que nos dan, debemos marcar necesariamente la púrpura trombótica trombocitopénica. Entonces, este cuadro se caracteriza porque hay formación de redes de fibrina dentro de los pequeños vasos, y estas redes de fibrina van a hacer que los glóbulos rojos se estrellen contra ellos y se van a fragmentar, ocasionando los esquistocitos. Por lo tanto, las plaquetas se van a consumir porque se van a formar las redes de fibrina, y para que se forme la fibrina tiene que haber activación de la cascada de la coagulación, por lo tanto también consumo de plaquetas. Hay compromiso neurológico, lo que nos hace también o nos corrobora la presencia de una púrpura trombótica trombocitopénica, en donde el compromiso neurológico es una premisa bastante importante y frecuente. En relación al linfoma de Hodgkin, es una patología que involucra las neoplasias hematológicas que tienen que ver con aquellas que no se originan en la médula ósea, sino sobre todo en los ganglios. Se presenta en varones, pero la característica es la presencia de adenopatías, que a la biopsia nos mostrarán pues una infiltración linfomatosa. La leucemia linfocítica aguda es un cuadro que prevalece sobre todo en los niños menores de 10 años, que con quimioterapia se puede controlar hasta en el 70% de casos,
Induce púrpura trombocitopénica, pero por disminución de la formación de plaquetas a nivel de la médula ósea, porque los blastos comprometen o invaden toda la médula, así que disminuyen el compartimiento que corresponde a los megacariocitos. Es decir, hay una falla en la producción de plaquetas. Y por último tenemos a la macroglobulinemia de Waldenström, que es un primo hermano del mieloma múltiple. Es una entidad que involucra a unas células llamadas linfoplasmocitarias, que generan una inmunoglobulina muy grande, que es la inmunoglobulina G, y se caracteriza por presentar compromiso neurológico, cuadro de hiperviscosidad, pero usualmente no compromete las plaquetas ni da esquistocitos. Entonces la alternativa correcta sería púrpura trombótica trombocitopénica. Hemos llegado a la última pregunta, que involucra la pancitopenia. Recordemos que el término pancitopenia significa que hay un recuento de neutrófilos menor a 1500 por milímetro cúbico, un recuento de reticulocitos menor al 1% corregidos y una cifra de plaquetas menor de 20.000. La pancitopenia tiene que ser expresada a través de disminución de células, por eso es que no se toma en cuenta la hemoglobina. En cambio, los reticulocitos sí están evaluando las células rojas. Por eso se toma en cuenta el nivel de reticulocitos y no el nivel de hemoglobina. Entonces, yendo a la pancitopenia, la pregunta dice, en adolescentes o adultos jóvenes, la causa más común de pancitopenia ocurre. La anemia ferropénica es una anemia que involucra la síntesis de hemoglobinas porque falta hierro en el núcleo N. Por lo tanto, no induce pancitopenia. Más bien, hemos dicho que en los adultos el 75% de ellos presenta trombocitosis reactiva y que la anemia ferropénica representa la causa más frecuente de trombocitosis, que va en contra de trombocitopenia, que es uno de los componentes del cuadro pancitopénico. La anemia de Fanconi es una aplasia medular o anemia plásica, pero que está ligada a malformaciones congénitas y se presenta sobre todo en niños pequeños, situación que no se da pues en la premisa o pregunta que nos han dado. La anemia plásica o hipoplasia medular, yo supongo idiopática, sí es un cuadro bastante frecuente en los adolescentes o adultos jóvenes. El primer pico en relación a la edad de presentación es hasta los 20 años de edad, para luego tener una fase de meseta y tener un nuevo repunte a partir de los 40 o 45 años. Es decir, la edad que nos están proporcionando en la premisa sí cumple con el criterio para pensar que esta pancitopenia sea debida a una aplasia medular o anemia plásica o hipoplasia medular. La anemia por deficiencia de cobalamina puede inducir pancitopenia, pero es una anemia que se presenta sobre todo en personas mayores, debido a que la cobalamina es la vitamina B12. La anemia por deficiencia de folato es una anemia megaloblástica que también puede inducir pancitopenia, pero usualmente también es de personas mayores. En cambio, en este grupo etario de adolescentes o adultos, la causa más frecuente de pancitopenia es la aplasia medular, con el diagnóstico diferencial siempre de leucemia aguda. Entonces, un diagnóstico diferencial de una pancitopenia, sobre todo profunda, se debe hacer siempre entre aplasia medular y leucemia aguda. Con eso hemos terminado de tratar de resolver y explicar las respuestas correspondientes a las 18 preguntas que nos han hecho llegar para discutir con ustedes. Muchas gracias por su presencia y nos veremos próximamente. Hasta luego, gracias.